¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la comunicación. No, qué ocurrencia. Por si acaso, si nos alcanza el tiempo, y de hecho que nos va a alcanzar, espero que así sea, le vamos a preguntar si el Perú es o no es un narcoestado, pero todavía no lo responda ahora. Quería que usted nos diera una impresión sobre esta noticia que cayó como una bomba, pero que se tapó de manera involuntaria con el asunto del general Alfaro, etcétera, etcétera. El comercio dio la información, por lo menos a mí me llegó en principio esa información hace 24 o 48 horas, en el sentido de que 3 miembros del ejército, incluido un capitán de la institución y uno de la policía, estaban involucrados con el narcotráfico, trabajaban o habían trabajado en el BRAE. Claro, uno toma con pinzas la información de un diario, pero el ejército después emite un comunicado diciendo que efectivamente ya están encargándose de hacer las investigaciones internas. Pero cuéntenos el contexto, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué policías y el ejército, o sea, la gente buena involucrada con la gente mala con la que se lucha? A ver, Jaime, por favor. Bueno, hay en realidad dos noticias que casi se superponen. Por un lado está esta operación antidrogas, ¿no?, que captura a Jove Aujatoma, Leche, alias Leche, ¿no? A quien se le vende como un capo, el capo más importante, ¿no?, del narcotráfico del BRAE y por lo tanto del Perú. Está hablando usted del corredor. Estoy hablando de Jove Aujatoma, que es El que corría con su auto, que No, participaba. el que ha sido capturado junto y que tiene en su organización a 3 militares y un policía. Él es, pues. Él es. El que, Manejaba mucho, o sea, participaba Hacía mucho en deporte, actividades automovilísticas. Deportiva, ajá. no tengo esa referencia, Correcto. solo se alude Correcto, siga, a que siga. él era un jefe de un clan. Sí. Lo acepto como un jefe de un clan, pero no pues como un capo, ¿no? Por favor, hay que guardar las proporciones. Cuando se quiere vender una noticia, se habla de 30 toneladas, se habla de uno de los capos más importantes del narcotráfico peruano, cosa que no es posible, pues porque hay un narco de Amazonas que tiene una empresa interprovincial a nivel de todo el Perú y una cadena de pollerías en Lima. Jove Aujatoma tiene una cadena de pollerías, no las tiene, ¿entiendes? O sea, no podemos vender humo. Pero esa es una de las noticias. La otra es el operativo Orión, en la que muere un soldado y supuestamente un hombre de seguridad externa de Víctor Quispe Palomino, alias José. Sí, Mira, estas dos noticias caen como noticias sorpresivas. La primera, ¿por qué? Porque 3 soldados militares, un policía metido en un clan de la droga. Y yo he escrito un texto justamente refiriéndome a esto, lo aludo, porque la mayoría de policías y militares pagan por ir al BRAE. ¿Por qué? ¿Por qué pagan para ir al Porque BRAE? hay un negocio muy atractivo que es el narcotráfico, el cobro de cupos, ¿no? Esa es una de las fuentes más de ingentes de recursos económicos. Policías y militares se banquetean, pero por otro lado también se quita la droga a los narcos en nombre de una operación antinarcóticos o de una incautación, se quita la merca, no se informa y se revende. Entonces, esa es otra fuente de ingresos. El policía, ¿no?, sobre todo policía, porque el militar no está en carretera, ese señor se queda con la merca, 8, 10, 20, 30 kilos, y lo revende, 15% menos. Así se vende no solo en el BRAE, en el Alto Guayaga, en cualquier zona de producción de droga, ¿no? La reventa es siempre 15% menos del precio que tiene en chacra, digamos, en la zona de producción. Dice usted que pagan por trabajar en el BRAE. No, pagan por ir al BRAE. Por ir al BRAE. Ya, ¿a quién le pagan? ¿A quién le pagan? A sus superiores. A sus superiores. Todos pagan. Yo digo, ahí he puesto la mayoría. No hay. Es que es un negocio muy atractivo. Es una especulación suya. No es una especulación. Estamos hablando también de este caso, que ya no es una especulación. Este caso dice que 2, 3 militares y un policía estaban en el clan, ¿no?, de Jove Aujatoma, alias Leche.
Entonces no estamos hablando además he sacado yo otra denuncia del 2015. Obviamente, nadie lo quiere decir, pero es necesario decirlo. Cualquier persona que tiene un familiar en el BRAE sabe que si es su primo o su cuñado o su hermano, sabe que ha pagado por ir al BRAE. Eso no es una inexactitud. ¿Por qué se va? Porque ahí hay un negocio subyacente que nadie quiere tocar mucho, ¿no es cierto? Solo se tocan los efectos, que es más de 30.000 hectáreas de coca, alrededor de 350 toneladas de producción de cocaína que tiene el BRAE, de las 800 toneladas más o menos que producimos a nivel nacional. Entonces, ese es el negocio. Ahí está el negocio. Y la mayoría, algunos no solo pagan, dejan 4 sueldos a sus superiores para que lo cobren, porque él sabe que se va a forrar en el BRAE. Se va a forrar en el Alto Guayaga. Antes de la pregunta del doctor Aguilar, en promedio, ¿cuántos policías y cuántos miembros del ejército hay en el BRAE, en promedio? Bueno, hasta antes de la pandemia habían 5.000 soldados para 160 hombres que tiene José, operativos. No tienen ninguna proporción, o sea, es realmente impresionante la asimetría, ¿no? de los datos. Este es un residuo de lo que quedó de Sendero hasta el 99, que cae Feliciano. Un residuo, ¿no? Y con un residuo, este mes se están cumpliendo 15 años de que Alan García, el finado, el suicidado presidente, encargó a las Fuerzas Armadas desarticular a este residuo, a este llamado remanente hasta ahora, ¿no? Y no logran. Ahora, ¿por qué menciono la Operación Orión? Porque resulta otro fracaso, ¿no? Que resulte un soldado muerto y la semana pasada otro soldado muerto, van 2, ¿no? Eso no es éxito, pues. Eso no es éxito en ninguna parte del mundo. Es lo mismo que pasó con la Operación Patriota, que fue vendida como ahora, como esa captura de Yobe a Ujatoma, que fue vendida así por todos los medios de comunicación, como el operativo más importante de los últimos 20 años. Según nos dijeron que había sido herido gravemente José, que habían desarticulado el Comité Central y que el remanente de Sendero de Vizcatlán también había sido desarticulado. A propósito de estos temas que está hablando, ¿tiene usted claro qué pasó, digamos, en ese incidente, entre comillas, cuyo saldo es de 7 policías muertos? No pasó nada. Murieron y era lo que se necesitaba en ese momento. Un ataque terrorista, o por lo menos que esté adentro del modus operandi senderista de viejo cuño, ¿no? Para resolver problemas políticos. Es eso. Muy bien, vamos con la pregunta. ¿A quién benefició? Benefició, pues, ¿no? Al Congreso Fujimorista, benefició al gobierno de Boluarte, ¿no? Porque ellos dieron, a partir de esa emboscada de un sábado 11, ellos inauguran una nueva etapa política. Correcto. ¿no? La pregunta del doctor Aguilar. ¿Qué tal, Jaime? Buen día, bienvenido nuevamente al programa. Efectivamente, tú escribiste una columna respecto a ese tema y palabras más, palabras menos, comentabas que este grupo de policías que había muerto en esa emboscada eran policías malos que habían ido a cobrar cupos. ¿Te reafirmas en eso o hoy escucho otra versión que me estás comentando? No, sin duda la Natividad es precisamente donde ha caído, desde la zona donde ha caído Yobe, Aujatoma, Leche, ¿no? Al que llaman capo, el gran capo del narcotráfico peruano. Bueno, pues ahí está la policía que cobra cupos a los mochileritos, a los traqueteritos, le quita la coca, le quita su merca, o sea, su droga, ¿no? Y ellos viven de eso, ¿entiendes? La mayoría de los policías no fueron comunidad oficial, fueron de civil. ¿A qué van? Dijeron a pescar, pero nadie va a pescar plata. Muy bien. Puede ser. ¿no? Entonces, Jaime, el tiempo nos ha ganado. Brevemente la pregunta que le dije al principio. ¿Somos o no somos un narcoestado? Y si usted dice que sí, por favor, en breves segundos, yo sé que es complicado, díganos por qué. Tenemos más o menos 82.000 hectáreas de coca, 800 toneladas de cocaína, y no se combate el narcotráfico. ¿Qué es esto? Es obviamente un Estado que no combate el narcotráfico y que el narcotráfico más bien cada vez más tiene el control. Ahí está en el Ministerio Público,
por ahí está cada vez muy fuerte en algunas áreas del Poder Judicial, se liberan narcotraficantes, ¿no? Por coimas. Entonces, esto es prácticamente el carnaval de los narcotraficantes. Ese es un narcoestado. Bueno, el Cuando doctor Aguilar quiere refutarlo. No, simplemente te quiero decir, Jaime, en estos últimos 20 años, ¿cuál ha sido el gobierno que más ha combatido el narcotráfico en el país? Ninguno. Ninguno. Listo. O sea, Viene siempre vienen sobre creencias las hectáreas de coca, nunca se han rebajado. ¿No crees que en el gobierno de Pedro Castillo esto se amplió y con esta idea de legalizar la hoja de coca era más perjudicial al país? Eso sí creo que eso Lo hubiera sido un que narcoestado. ocurrió con Castillo, simplemente se acentuó el crecimiento de la coca, el crecimiento de la cocaína, de las pistas de aterrizaje, de la salida casi libre por los puertos marítimos. Este es un narcoestado. Cuando una sociedad no combate el crimen organizado, no combate el narcotráfico, que es el más importante del crimen organizado peruano, cuando no combate al crimen organizado internacional, entonces ¿de qué estamos hablando? Correcto. ¿Quiénes se benefician de este negocio? Muy bien. ¿Llega a Jaime, los altos niveles de la política? ¿Llega a la economía? Por supuesto que sí. Jaime, ha sido muy amable. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, Ha gracias. sido Jaime Antesana, vamos de inmediato a la pausa, regresamos.